El esquema de Horner y todos los procedimientos lo vamos a explicar mejor con el siguiente ejemplo. Dice así: efectúe la siguiente división. Si me piden efectuar la siguiente división, eso quiere decir que vamos a hallar el cociente y el residuo. Veamos. Esquema de Horner: dos líneas paralelas y una perpendicular. En la parte superior vamos a escribir los coeficientes del polinomio dividendo, ordenado y completo. Y si faltase algún término, le agregamos 0. Es decir, acá escribimos 6, luego 2, luego 3, menos 1 y 7. En la columna vamos a escribir los coeficientes del polinomio divisor, ordenado y completo. Y si faltase algún término, le agregamos 0. Es decir, acá escribo 2, acá escribo menos 2, acá 1. Pero recuerde que a estos números, a estos coeficientes, hay que cambiarle de signo. Es decir, le ponemos un menos delante y menos con menos sería más. Entonces acá sería más. Luego, como acá es más, con el menos sería menos. Ya está. No te olvides lo siguiente. Hay que fijarnos en el grado del divisor. Como el grado del divisor es 2, contamos dos espacios, 1 y 2. Y aquí trazamos esta línea discontinua. ¿No? Recuerde que esa línea discontinua se utiliza pues para separar los coeficientes del cociente y los coeficientes del resto residuo. Bien, ahora expliquemos los procedimientos. A ver, primero, dividir. A ver, dividimos. Dividimos. Sígame. 6 entre 2, 3. Colocamos 3 allí. Luego, multiplicamos. Este número 3 multiplica cada uno de estos coeficientes. 3 por 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. Y el resultado va en la siguiente columna y en la siguiente fila. Ahora sumamos. Ahora sumamos. ¿No? La suma sale 8. ¿Verdad? La suma sale 8. Y ahora tenemos que repetir el proceso. Dividir, multiplicar, sumar. Entonces, sumando 8, lo escribo ahí, lo divido entre 2 y resulta 4. Ahora multiplicamos 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Y 4 por menos 1, menos 4. Y no te olvides que el resultado siempre va en la siguiente columna y en la siguiente fila. Ahora sumamos. Ahora sumamos. Entonces quedaría así. 3 menos 3, 0, más 8, 8. Ahora volvemos a repetir el proceso. Dividir, multiplicar, sumar. 8 entre 2, 4. Multiplicamos 4 por 2, 8. 4 por menos 1, menos 4. ¿No? Y como usted está dando cuenta, el resultado va en la siguiente fila y en la siguiente columna. Pero ya completamos el esquema. Entonces el último paso es sumar. A ver, sumamos estos números. Quedaría menos 1, menos 4, menos 5 más 8, 3.
Acá también sumamos, acá sí está directo, 7 menos 4 es 3. Listo. Bien. Entonces, con estos números voy a formar el resto y con estos números voy a formar el cociente. Regla práctica. Él va a ser el término independiente del resto. Entonces, con él formaría el término lineal. Entonces le agrego x. Él va a ser el término independiente del cociente. Entonces con él formo el término lineal. Y él formaría el término cuadrático. Es decir, por lo tanto, el cociente sería la siguiente expresión. 3x cuadrado, 3x al cuadrado, más 4 veces x más 4. Y el resto residuo sería 3x más 3. Y de esa manera hemos completado pues la división, ¿no? Es decir, hemos hallado el cociente y el resto. Recordando las clases de división, como se dan cuenta, el resto residuo no es el polinomio nulo. Por lo tanto, este sería un ejemplo de una división inexacta. Segundo método, regla de Ruffini. Se aplica cuando el divisor es un polinomio lineal. Para explicar el esquema de Ruffini, vamos a tomar un polinomio dividendo de grado 3. Y no se olvide que el polinomio divisor siempre debe ser de grado 1, o es decir, lineal. Esquema de Ruffini. Trazamos dos líneas paralelas y una perpendicular. Parecido al esquema de Horner, aquí vamos a escribir los coeficientes del polinomio dividendo ordenado en forma decreciente respecto al grado, y si faltase algún término le agregamos 0. Es decir, A, B, C y D. Y en la parte superior vamos a escribir el divisor igual a 0. Ahí está, divisor igual a 0. Ahora despejamos x. N pasa al otro lado con signo cambiado, sería menos n, y m pasa a dividir. Ahora, como el divisor es un polinomio lineal, al aplicar la regla de Ruffini, siempre vamos a contar una sola columna. Y por acá trazamos una línea discontinua, donde esa línea discontinua va a separar el residuo y los coeficientes del polinomio cociente. Ahora, algo importante aquí, algo importante. Al aplicar los procedimientos, acá voy a obtener un número, acá voy a obtener otro número y acá voy a obtener otro número. Pero a esos números hay que dividirlo entre el coeficiente principal. Es decir, a estos números los dividimos entre m y entre m. Y estos números obtenidos van a formar al cociente. Es decir, van a ser los coeficientes del cociente. Y el número obtenido aquí va a ser el resto residuo. No se olvide que este coeficiente principal solamente divide a estos números, nada más. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos en el esquema de Ruffini? Multiplicar y sumar. Este proceso lo vamos a repetir. Hasta completar el esquema.
Veamos un ejemplo. Me piden que efectúe la siguiente división. Como el divisor es lineal, entonces aplicamos la regla de Ruffini. Esquema de Ruffini. Trazamos dos líneas paralelas. Trazamos dos líneas paralelas y una perpendicular. En la parte superior escribimos los coeficientes del polinomio dividendo ordenado en forma descendente y si faltase algún término le agregamos 0. Como es de grado 3, empezamos con 6, luego 1, luego 5 y luego 6. En la parte superior escribimos el divisor igual a 0, 3x menos 1 igual a 0 y despejamos x. Es decir, menos 1 pasa a sumar 1 y 3 pasa a dividir 1/3. Recuerde que en Ruffini siempre se traza una línea discontinua contando una columna, ya que el grado es 1. Bajamos 6, y aplicamos los procedimientos. Primero, multiplicar. Es decir, multiplicamos 6 por 1/3, ¿no? Ahí se cancela 3, quedaría 2. El resultado va en la siguiente columna. Entonces acá escribimos 2. Y ahora sumamos. La suma quedaría 3. Ya está. Entonces, primero multiplicamos, ahora sumamos. Y repetimos el proceso hasta completar el esquema. Es decir, multiplicamos 3 por 1/3. 3 por 1/3 es 1. El resultado va en la siguiente columna, que sería 1. Sumamos. 6, multiplicamos 6 por 1/3, 2, finalmente sumamos 6 más 2, 8. Sería el resto de la división y con ellos vamos a formar el cociente, pero cuidado, el esquema de Ruffini dice lo siguiente, que a estos números hay que dividirlo entre el coeficiente principal. Es decir, en este caso, entre 3. Entre 3. 6 entre 3, 2. 3 entre 3, 1. Y 6 entre 3, 2. Entonces, con estos números recién vamos a formar el cociente de la división. Regla práctica, él vendría a ser el término independiente. Acá le agrego x y acá le agrego x cuadrado. Por lo tanto, el cociente sería 2x al cuadrado, más x más 2, ¿sí? 2x cuadrado más x más 2. Y el resto residuo simplemente sería 8. Es decir, el resto residuo es un polinomio constante. Como el resto de esta división es un polinomio que no es el nulo, entonces también podríamos decir que esto es una división inexacta. Teorema del resto. Se aplica para hallar el resto sin tener que efectuar la división. Es decir, para hallar el resto de una división podría aplicar el esquema de Horner o la regla práctica de Ruffini. Pero hay algunos casos especiales donde es conveniente mejor aplicar el teorema del resto, cuyo enunciado es el siguiente. Tengo este polinomio dividendo y este polinomio divisor de grado 1. El resto simplemente es evaluar en el polinomio P
en este valor numérico, es decir, P evaluado en menos B sobre A. Para apreciar mejor el teorema, veamos el siguiente ejemplo. Me piden, hay el resto de la siguiente división. Primero, el divisor lo igualamos a 0. Es decir, x menos 3 igual a 0. Luego, despejamos x, ¿no? Es decir, menos 3 pasa a sumar y tendría x igual a 3. Luego, reemplazamos en el dividendo. Es decir, vamos a reemplazar aquí. En 3x menos 7 a la cuarta más x cuadrado más 2x, ¿no? Allí vamos a reemplazar. ¿Y cómo quedaría? A ver, reemplazamos. En vez de x vamos a colocar 3, sería 3 por 3 menos 7, todo está elevado a la cuarta, más x al cuadrado. Recuerde que estamos reemplazando x igual 3, sería 3 al cuadrado, más el doble de x, es decir, 2 veces 3. Efectuamos, a ver, acá tenemos 3 por 3, 9, 9 menos 7, 2, 2 a la cuarta, 16, más 3 al cuadrado, 9, y más 2 por 3, 6. El teorema garantiza que este resultado va a ser el resto de la división. Es decir, 16 más 16, 22, 22 más 9, 31. Por lo tanto, estudiantes, el resto de la división sería este polinomio constante r de x igual a 31.